Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre los números reales. Los números reales están compuestos por los números naturales, enteros, racionales y unidos a este gran conjunto tenemos los irracionales. Recordemos cada uno de ellos. Los números naturales son los números utilizados para contar. Dentro de ellos tenemos otros subconjuntos, por ejemplo, los números pares, que son los múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. También tenemos los números impares. Los números impares son aquellos números que no son divisibles por 2 y tienen un residuo 1 cuando se dividen por 2. Por ejemplo, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, etcétera. También tenemos los números primos, que no podemos confundirlos con los impares. Los números primos son los divisibles por el mismo y por la unidad. Por ejemplo, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera. Con estos números podemos hacer diversas operaciones. Ahora aparece el siguiente conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Ya aparece el 0 y aparecen los negativos, pero no hay decimales. Con estos números también podemos hacer operaciones. Por ejemplo, recordemos la suma y la resta. Para suma y resta debemos nosotros aplicar lo siguiente. Signos iguales se suman y queda el mismo signo. Signos diferentes se resta y queda el signo del mayor. Aquí tenemos menos 2 menos 3 igual a menos 5, menos 9 menos 4 igual a menos 13, 7 menos 5, 2 y 3 menos 9 menos 6. Signos iguales se suman y queda el mismo signo. Signos diferentes se restan y queda el signo del mayor. Luego aparecen los números racionales. Los números racionales son los mismos números fraccionarios. También tenemos dentro de ellos los números decimales periódicos. Entonces, los números racionales se pueden expresar de la forma A sobre B o números fraccionarios, donde el de arriba se conoce como el numerador y el de abajo como el denominador. Con estos números podemos hacer operaciones. Recordemos la resta. Podemos multiplicar los denominadores. 5 por 7, 35, y luego multiplicamos en cruz, respetando el orden. 3 por 7, 21, y luego 5 por 2, 10. Primero va 3 por 7, 21. El orden sí es importante. Hacemos la operación y me queda 11/35. También la podemos hacer de otra forma. Vamos a hacerla de la siguiente forma. Vamos a hacer que los denominadores sean iguales, es decir, que queden fraccionarios homogéneos. Para ello, hallamos el mínimo común múltiplo de 5 y 7, que en este caso ya sabemos es 35, y ahora multiplicamos numerador y denominador de cada fraccionario de tal manera que el denominador me dé 35. Para este caso sería multiplicar el primero por 7 y el segundo por 5, pero numerador y denominador. ¿Para qué? Para que la fracción no se altere. Ahora ya la podemos expresar como 21/35 menos 10/35. Ya tenemos fracciones homogéneas, ya podemos hacer la operación de frente, daría 11/35. Ahora, los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Los números irracionales son los números reales que no pueden expresarse como una fracción exacta. Su representación decimal es infinita y no periódica. Vamos entonces a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, pi es un número irracional. Euler es otro número irracional. Estas dos constantes o dos números irracionales son muy conocidos, pero tenemos también otro conjunto muy utilizado, que son las raíces cuadradas de números primos. Raíz cuadrada de números primos son números irracionales. Con estos números podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, dependiendo de cada uno de ellos. Por ejemplo, esta suma o resta la podemos hacer de la siguiente manera. Hacemos términos semejantes, los raíz de 3 con los raíz de 3 y los raíz de 5 con los raíz de 5. 2 raíz de 3 menos 5 raíz de 3, 2 menos 5 menos 3 raíz de 3. Y 1 raíz de 5 más 4 raíz de 5, 5 raíz de 5.
Aquí tenemos otra operación, tenemos esta división de número irracional, donde el objetivo es que el denominador se convierta en un número entero. Para ello, utilizamos la estrategia de racionalizar. Para racionalizar, debemos buscar que el denominador se convierta en un número entero. En este caso, multiplicamos por raíz de 7, numerador y denominador. Recuerde que podemos multiplicar un fraccionario por cualquier número siempre y cuando lo haga arriba y abajo, numerador y denominador. Porque en últimas estoy multiplicando por 1. Raíz de 7 sobre raíz de 7 es 1. Pero lo necesitamos para hacer la operación. Entonces, raíz de 7 por raíz de 7, según las propiedades de raíces, al yo hacer esa multiplicación, me quedaría raíz de 49 o raíz de 7 a la 2. Y entonces ya queda elevado a la misma potencia, ¿sí? O al mismo índice que está la raíz. Entonces me va a quedar como denominador 7 y arriba multiplicamos de frente, menos 3 raíz de 7. ¿Qué pasa cuando no es raíz cuadrada? Cuando tenemos otro índice. También podemos hacer la racionalización. Por ejemplo, aquí tenemos 7 dividido en raíz sexta de 5 a la 4. ¿Cuál es el objetivo? Que lo que está por dentro, que es 5 a la 6, ya tenemos 5 a la 4. Entonces hay que multiplicar por raíz sexta de 5 y por dentro 5 a la 2. Ahí está. Ya con eso vamos a garantizar que queda 5 a la 4 por 5 a la 2, 5 a la 6. Y raíz sexta de 5 a la 6 va a dar 5. Entonces me queda 7 raíz sexta de 25 dividido en 5. Números reales. Entonces, los números reales es la unión de los racionales con los irracionales. Y los racionales, por dentro de ellos tenemos los enteros y los naturales. No olviden realizar las actividades con la ayuda de tus padres.